Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la sesión corporativa del Pleno Ordinario del mes de abril, pasando a tratar el orden del día. El primer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Señor secretario. Perdón, tiene razón. Si nos lees ahora el acta, estamos apañados. ¿Alguna cosa del acta? No. Venga, gracias. Ahora sí, el punto 2, dación cuenta decretos de alcaldía. Le damos la palabra al señor secretario. Adelante. De conformidad con lo que establece el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación en pleno de las resoluciones que han sido dictadas por la Alcaldía y tenencias de Alcaldía, registradas en el correspondiente libro de resoluciones que han estado a disposición de los miembros corporativos conjuntamente con la convocatoria de la sesión, que integra una relación que va de los días 23 de marzo a 23 de abril del año en curso, comprendiendo los números 1145 a 2144. Gracias. ¿Alguna cuestión sobre los decretos? Quedamos pues enterados. El punto tercero, Corporación Municipal, toma de posesión del cargo de concejal de don Carlos Martínez Ayuso. Señor secretario. Se deja constancia a la Corporación en pleno que ha sido recibida la credencial expedida por la Junta Electoral Central a favor de don Carlos Martínez Ayuso para que proceda en el día de hoy al juramento o promesa de su cargo, e incorporándose al Grupo de Unión, Progreso y Democracia para cubrir la vacante producida en su momento, y dejando también igualmente constancia de que ha formulado con la debida antelación las preceptivas declaraciones de bienes e intereses. Don Carlos Martínez Ayuso, por favor, pase al acto de juramento o promesa. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Ávila con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muy bien. Pase por aquí si le dejan estos señores. Y el ordenador y todo el lío. Bueno, bienvenido, Carlos. Bienvenido. Toma, quédate con la... Carlos. Quédate con la caja. Pasa al escaño. Bueno, antes de continuar, pase al escaño. El señor concejal, pasen ustedes a retirar, por favor, la mesa de juramento. Muy bien. De acuerdo, vamos a tratar entonces el punto cuarto, honores y distinciones, concesión del título colectivo de hijo adoptivo de la ciudad a los alumnos de la Escuela Nacional de Policía. Señor secretario. Este asunto proviene del dictamen emitido por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 22 de abril, en el que fue dada cuenta de la propuesta de la instructora del expediente del día anterior. En la misma propuesta y en el consecuente dictamen se refiere el expediente instruido para otorgar el título colectivo de hijo adoptivo de la ciudad a los alumnos de la Escuela Nacional de Policía, ordenado previamente por la propia Junta de Gobierno Local de fecha 8 de enero y a iniciativa del Ayuntamiento. Se han practicado las diligencias pertinentes en orden a determinar los méritos concurrentes en los designados y se consideran los méritos acreditados, y que se resumen en que son muchas las promociones, de tal manera que se reseña que el número total de alumnos entre la escala básica y ejecutiva al momento de la apertura del expediente eran de 56.756, lo que supone un 84,62% de los efectivos del Cuerpo Nacional de la Policía, que a lo largo de los 35 años que se han tomado como referencia han pasado por esta tierra, en la que discurrieron los primeros tiempos de su carrera policial, y que imprimen, se reconoce en la instrucción en el expediente,
un carácter indeleble por los acontecimientos siempre nuevos que tuvieron lugar en su transcurso, situaciones, hechos y recuerdos en los que la sociedad y la ciudad formaron, con las promociones de alumnos, un todo entrañable en un marco de esta capital tan peculiar como abierta para todos los que llegaron y llegan al influjo de la escuela desde todos los puntos de España y también desde el extranjero. Se considera, por tanto, que ello configura una dilatada vinculación con la abulense, de manera que todos los que aquí convivieron recuerdan un pasado ya permanente que transforma a estos alumnos y profesores en paisanos e integrantes para siempre de la recia estirpe de Ávila, se dice en la propuesta. Todos cuanto marchan llevan el nombre de Ávila en su mente y en su corazón, y todos, sin excepción, recordarán su paso por esta ciudad. Y de algún modo se sienten unidos de manera íntima e inefable a esta tierra que de modo maternal les acogió en sus primeros pasos hacia la noble tarea que su profesión entraña, contribuyendo con ello de manera efectiva y eficaz a la difusión y proyección de su imagen. Es, en definitiva, lo que en el ámbito policial se ha dado en llamar el espíritu de Ávila. Considerando estos méritos y estas razones y además las adhesiones producidas a esta iniciativa municipal y que constan en el expediente de su razón y de conformidad con lo que establece y preceptúa el artículo 36 del vigente Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, se formulaba propuesta por la instructora y se dictaminaba por la Junta de Gobierno local la concesión del título colectivo de hijo adoptivo de la ciudad a los alumnos de la Escuela Nacional de Policía. Gracias. Esto viene por unanimidad. ¿Podemos hacerlo constar tal y como viene? ¿Sí? Pues que así conste. Gracias. El punto quinto es el de Atención Social e Igualdad de Oportunidades. Aprobación inicial del tercer Plan Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Ávila. Señor secretario. Este asunto proviene del dictamen evacuado por la Comisión Informativa de Atención Social e Igualdad de Oportunidades de fecha 17 de marzo, donde fue dada cuenta del texto del tercer Plan Municipal de Juventud, concebido como un instrumento definitorio del marco global y estratégico que sirva para la determinación de la actuación política en materia de juventud durante el periodo 2015-2019 en la ciudad de Ávila, como una herramienta útil y dinámica que conforme el marco de referencia para el desarrollo de las actuaciones en materia de juventud, encaminada a favorecer la autonomía personal y el empoderamiento de los jóvenes abulenses. Dicho documento se fundamenta en dos pilares, uno de orden jurídico, es decir, el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2002 de 10 de julio de Juventud de Castilla y León, y otro de carácter estratégico, en tanto viene determinado por la necesidad de establecer un proceso estructurado, explícito, coherente y racionalizado que recoja objetivos y actuaciones que el Ayuntamiento desarrolla y prevé llevar a cabo en la materia. A dicho documento se han ido incorporando las sugerencias y modificaciones a su borrador propuestas por los diferentes grupos políticos integrantes de la corporación. A tales efectos se estructura en tres áreas de intervención: promoción juvenil, transversalidad y colaboración institucional, cada una de las cuales integra sus respectivos programas, objetivos y acciones para su consecución. Al tiempo, dicho documento se complementa con un proceso de seguimiento y evaluación destinado a facilitar la estimación de la consecución de los objetivos que se vayan dando en el posterior desarrollo de las actividades, acciones y programas, a fin de conocer los resultados que se han obtenido en el proceso de desarrollo del plan en cada una de las áreas de actuación, analizar las causas y consecuencias que han influido en su desarrollo positivo o negativo, estudiar el impacto social y reconocimiento del plan y determinar las medidas correctoras necesarias para obtener los objetivos planteados, incluyendo finalmente una serie de documentos que se entienden de plena utilidad para sus destinatarios. Con esta fundamentación, la Comisión Informativa dictaminaba y hoy se somete a consideración del Pleno prestar su aprobación inicial al tercer Plan Municipal de Juventud del excelentísimo Ayuntamiento de Ávila, con vigencia para 4 años y encaminado a desarrollar políticas integrales de atención en este sector de la población, con el tenor que consta en el expediente de su razón. En segundo lugar, exponer dicho acuerdo al público por plazo de 30 días, con objeto de que se puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas, que de formularse deberán de ser resueltas por el Pleno municipal. En caso de que no se presentare ninguna, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. Gracias. Esto venía también por unanimidad. ¿Podemos aprobarlo tal como viene? Pues que así conste. Gracias. El punto siguiente, el punto sexto, es el de Presidencia, Administración Local y Seguridad. Modificación por ampliación del fichero de datos vinculados a dispositivos fijos de captación de imágenes. Señor secretario.
Proviene este asunto del dictamen evacuado en su momento por la Comisión Informativa de Presidencia, Administración Local y Seguridad en fecha de 30 de marzo, donde se refiere que la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de los datos de carácter personal es la normativa que desarrolla y establece la obligación de incluir en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos todos los ficheros de titularidad pública que contengan datos de carácter personal, así como proceder a regularizar, en su caso, las modificaciones y supresiones que afecten a tales ficheros en la forma en que dispone el artículo 20 del citado texto normativo. A dichos efectos, cabe recordar que este Ayuntamiento procedió a la creación del fichero denominado Control Vigilancia mediante acuerdo del Pleno Corporativo de fecha 25 de abril del año 2011 para su inscripción justamente en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos. En los últimos tiempos se ha elaborado un proyecto para la instalación de cámaras de vigilancia en los accesos e interior de distintas dependencias de titularidad municipal con un ánimo esencialmente disuasorio y preventivo y la finalidad de incrementar la seguridad de dichas instalaciones, lo que hace necesario y aconsejable proceder a la modificación por ampliación del fichero antes citado. En este sentido, en la comisión se dictaminaba y hoy se somete a consideración del Pleno, por ser el órgano competente, la autorización expresa de la instalación de videocámaras en los inmuebles de propiedad municipal con objeto de garantizar su seguridad y protección, y que son los siguientes: en el Centro de Acción Social Norte, Sur y Sureste, Coordinación de Servicios Sociales, Bibliotecas Municipales, Auditorio San Francisco, Punto Limpio, Palacio Los Verdugos, Palacio Superinda y el antiguo Matadero. En consecuencia, proceder de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 siguientes de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre a la modificación del fichero de datos de carácter personal de titularidad pública, denominado Control y Vigilancia, en los términos que se detallan, para su inscripción en la Agencia Estatal de Protección de Datos, a quien se remitirá el presente acuerdo. Gracias. Esto venía de la comisión con el voto favorable del Partido Popular, Partido Socialista y UPyD y abstención de Izquierda Unida. ¿Es así? Que así conste. Gracias. El punto séptimo es el de bienes municipales, autorización de cambio de rango de la reversión de la cesión gratuita de la parcela de propiedad municipal resultante 198, cita en el ámbito del Plan Parcial ARUP 311, Academia, a la Asociación Autismo Ávila. Señor secretario. Proviene este asunto del dictamen evacuado al efecto por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada de fecha 31 de marzo del año 2015, donde se dio cuenta y se recordaba el expediente administrativo sustanciado en su día y que concluyó con un acuerdo plenario del día 29 de enero del año 2010, en el que se disponía ceder en propiedad gratuitamente a la Asociación Autismo Ávila la parcela municipal resultante 198, cita en el ámbito del Plan Parcial ARUP 311 Academia, garantizándose la plena disposición y disponibilidad de la misma a efectos de construcción de un centro de atención temprana para niños con autismo, de un servicio residencial para personas con autismo. En dicho acuerdo se establecía expresamente la reversión de la parcela objeto de la cesión en el supuesto de que la inversión a que se contrae no se realizara en el plazo de 5 años desde la formalización de la transmisión del dominio mediante escritura pública o no se mantuviera tal uso durante los 30 años siguientes, al amparo y en los términos de lo establecido en el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Se cursa escrito por la Asociación de Autismos de Ávila, en el que se deja constancia de que se han finalizado recientemente las obras en la parcela de referencia, que para completar las mismas la asociación solicitó un crédito hipotecario con la finalidad de reintegrar esencialmente a las familias las cantidades anticipadas para poder abordar los pagos de las obras. El Departamento de Riesgos de la entidad financiera considera que existe capacidad suficiente de cobro, si bien advierte desde las mismas las dificultades que entraña la cláusula de reversión anteriormente referida. Por ello, solicitan que se acceda a posponer el rango de preferencia de la misma, permitiendo que la carga que representa el préstamo se anteponga a la de la mencionada cláusula, dada la duración establecida para la vinculación y permanencia del uso por término de 30 años. En el expediente y en el dictamen de la Junta de Gobierno se refería que se estima aprobado el cumplimiento de los fines para los que se cedió la parcela concernida en tiempo y forma y que ésta constituía la esencia de la cláusula reversional, puesto que la advertencia cautela del mantenimiento del uso durante tan largo lapso temporal como es el de 30 años se orienta a eludir fines especulativos que con la inauguración de la construcción comprometida queda descartada. Se estima
Además, que la forma de financiación y la tasación fijada en un importe muy superior al préstamo concertado y el análisis de riesgo efectuado sobre la operación permiten la adopción del presente acuerdo. Por lo tanto, se consideraba notorio que sin resolver dicha cláusula, es decir, manteniéndola, no se apreciaría perjuicio cierto para anteponer el rango de la carga del banco si con ello se asegura en mayor medida la viabilidad del uso ya existente y cumplido en términos condicionados y de los fines pretendidos. Se tiene en consideración, por lo tanto, que los riesgos han sido apreciados, garantizándose la solvencia del cesionario y que el importe del préstamo supone una parte menor del coste de las obras. Por todo ello, la Junta de Gobierno local dictaminaba, y se somete hoy a consideración del Pleno, el admitir que se posponga el rango de preferencia de la cláusula reversional, permitiendo que la carga que representa el préstamo de la entidad financiera se anteponga a la mencionada cláusula y así conste en documento público que se protocolice el efecto y su correspondiente anotación en el registro de la propiedad hasta su cancelación. Gracias. A pesar de venir dictaminado, dado que algunas de las opiniones quedaron trasladadas al Pleno Corporativo por diferentes cuestiones, lo someteremos a votación. No obstante, ¿alguna intervención? Sí, señora Barcenilla, tiene la palabra. Simplemente para aclarar ante este Pleno que mi persona, yo no voy a votar en este punto, puesto que puedo tener intereses personales en el hecho en algún momento. Por eso prefiero no votar. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Vale, pues entonces, ¿votos a favor de lo mismo? Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Sí? De acuerdo, pues muchas gracias. Vamos al punto 8, servicios económicos y fomento. Dación de cuenta de la información de la ejecución de presupuestos y operaciones no presupuestarias. Señor secretario. Se trata de dar cuenta al Pleno Corporativo del informe emitido por la intervención de fondos municipales de conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se adjunta información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y su situación a efectos de 31 de marzo del 2015, incorporando los estados de ejecución por capítulos, ingresos corrientes y gastos corrientes por aplicación, pendientes de cobro de derechos cancelados cerrados por aplicación, gastos cerrados por aplicación y estado de ejecución no presupuestario por rúbrica. Gracias. ¿Alguna intervención? El siguiente es dación de cuenta de la información de la ejecución de presupuestos y operaciones no presupuestarias de la Fundación Municipal Cultural de Estudios Místicos. Señor secretario. En el mismo sentido, se da cuenta del informe evacuado por la intervención de fondos municipal, también de conformidad con el mismo precepto, el artículo 207 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incorporando idéntica información que la referida con antelación a la misma fecha de referencia, 31 de marzo del 2015, y con el mismo contenido, este es estado de ejecución por capítulos, ingresos corrientes y gastos corrientes por aplicación, pendientes de cobro de derechos cancelados cerrados por aplicación, gastos cerrados por aplicación y estado de ejecución no presupuestario por rúbrica. Gracias. ¿Alguna intervención? Quedamos enterados. Pues la tercera es dación de cuenta de la información de la ejecución de presupuestos y operaciones no presupuestarias del Patronato Municipal de los Deportes. Señor secretario. En el mismo sentido, se da cuenta del informe evacuado por la intervención de fondos, con el tenor literal que consta en expediente de su razón, de conformidad con el mismo precepto, a la misma fecha de referencia, 31 de marzo del 2015, y con idéntico contenido que lo referido con antelación. Gracias. ¿Alguna intervención? La siguiente es dación de cuenta del informe de intervención y de morosidad. Señor secretario. Se da cuenta del informe evacuado por la intervención de fondos en relación con lo requerido por el artículo 5 de la Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 29 de diciembre, por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, remitiéndose a relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hubieran transcurrido de más de 3 meses desde su anotación en el registro
y no se hubieran tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o no se hubiera justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. Dicho informe está referido a 31 de marzo del 2015. Se denomina informe trimestral sobre incumplimiento de reconocimientos pasados 3 meses. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, señora Bartenilla, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Constan en nuestro poder sus papeles, los que venían juntamente a estos puntos de dación en pago del estado de morosidad. Son sus documentos, los documentos que adjuntan, y según estos documentos vamos a hablar de sus datos. Estos documentos dicen que tenemos facturas pendientes al 31 de marzo, es decir, al término del primer trimestre, pendientes dentro del periodo legal por un valor de 321.000 euros, pendientes fuera del periodo legal de 3.930.000, facturas con más de 3 meses sin reconocimiento de la obligación por 519.000, es decir, estamos hablando de 4.770.000 euros. Y eso que, según ustedes, tenemos liquidez, estamos bien, y nos preguntamos, si no fuera así, ¿cuánto sería la deuda pendiente? Porque esto hay que pagarlo, es deuda. Además de que las concesiones administrativas no están incluidas aquí porque tardan 2 meses más. Esperamos que durante el próximo trimestre, cuando ya el equipo de gobierno será otro, esto se nos aclare y se aclare a los ciudadanos. Si no se puede hacer mejor, no pedimos que se haga mejor ni siquiera. Pedimos que no se oculte la verdad. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Hernández, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. En ningún caso se oculta la verdad, señora Barcenilla. De hecho, se está dando un informe con toda la transparencia que ha pasado previamente por la Comisión de Economía y Hacienda, con lo cual yo creo que su afirmación es absolutamente contradictoria. Usted tiene en poder esa información, está opinando sobre esa información, está opinando de forma subjetiva sobre esa información, pero porque esa información le ha llegado hace mucho tiempo a su poder, no con la convocatoria de pleno, sino ya en la Comisión de Economía y Hacienda. Y decirle que efectivamente puede haber alguna demora, consecuencia fundamentalmente de la tramitación administrativa que nos impide a la mayor parte de administraciones locales cumplir con los plazos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero que este ayuntamiento es solvente, aunque usted lo haya repetido por activa y por pasiva, probablemente con fines exclusivamente partidistas, es una afirmación rotunda. Este ayuntamiento es solvente, este ayuntamiento es cumplidor. Usted ha anunciado en muchas ocasiones que este ayuntamiento estaba prácticamente en quiebra. Y los proveedores y las personas que trabajan para este ayuntamiento saben que cumple en plazo, que cumple bien y que dejamos sin duda, consecuencia de una buena praxis en materia económica, un ayuntamiento perfectamente estable, controlado y que ha pasado por unos vaivenes económicos de ámbito general todas las administraciones públicas y que este ayuntamiento ha sorteado esa tempestad con bastante suficiencia. Por lo tanto, legamos un ayuntamiento con unas mejores perspectivas económicas probablemente de lo que lo cogimos en el año 2011. Eso creo que usted lo tiene que reconocer. Ya sé que es harto complicado y es tarea fundamentalmente del equipo de gobierno, de grupos de la oposición que también han apoyado decisiones económicas, pero todo ello es pese a sus augurios que siempre han sido negativos respecto a las perspectivas financieras de este ayuntamiento. Gracias. Si no hay más intervenciones, quedamos enterados. Pasamos al siguiente punto, que es dación de cuenta del informe de intervención de morosidad de la Fundación Municipal Cultural de Estudios Místicos. Señor secretario. Pues en el mismo sentido se da cuenta también del informe evacuado por el interventor municipal respecto a al informe trimestral que recoge la relación de facturas y documentos en idéntico sentido que lo expresado con antelación y también con referencia a 31 de marzo del 2015. Gracias. ¿Alguna intervención? Quedamos pues enterados. Y por último, dación de cuenta del informe de intervención de morosidad del Patronato Municipal de los Deportes. Señor secretario. Pues también en el mismo sentido se trata de dar cuenta del informe adecuado por el interventor de fondos en cumplimiento de lo establecido por la Ley 15/2010 del 5 de julio, en el que se recoge la información en el mismo sentido que lo expresado con antelación, tanto para el Ayuntamiento como para el organismo autónomo Fundación de Estudios Místicos, también referido a fecha 31 de marzo del 2015. Gracias. ¿Alguna intervención? Quedamos pues enterados. Vamos a pasar al punto 9, elecciones locales y a Cortes de Castilla y León 2015, designación miembros, mesas electorales. En primer lugar, le vamos a dar la palabra
al señor secretario para que nos lea las normas que proponemos y someterlo al parecer del Ayuntamiento Pleno. Señor secretario. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General prescribe en su artículo 26 que la formación de las mesas compete a los ayuntamientos bajo la supervisión de las juntas electorales de zona y a continuación establece que el presidente y los vocales de cada mesa serán designados por sorteo público entre la totalidad de las personas censadas en la sección correspondiente y que reúnan los requisitos a que el mismo se refiere, tanto para actuar de presidente como de vocal de aquellas. Asimismo, habrá de designarse a 2 suplentes para cada uno de tales cargos. Por último, este precepto determina que el correspondiente sorteo se llevará a cabo entre los días 25º y 29º posteriores a la convocatoria. Considerando en este sentido el decreto del Ministerio de Presidencia del Gobierno de España de 30 de marzo, publicado en el Boletín de 31 de marzo, así como el decreto del presidente de la Junta de Castilla y León de la misma fecha, publicado en el BOCIL también del 31 de marzo, por el que se convocan elecciones locales y a las Cortes de Castilla y León, que se celebrarán el día 24 de mayo próximo, considerando que en cumplimiento de tal normativa es procedente que por este ayuntamiento se efectúe la designación de los miembros de las mesas electorales correspondientes mediante el oportuno sorteo. Y vista la experiencia de los comicios anteriores y en aras a una mayor agilidad en el procedimiento de designación, se propone por la Alcaldía y se somete a consideración del Pleno que dicho sorteo y consecuente designación se lleve con arreglo a las siguientes normas. Primero, como quiera que en este municipio existen en la actualidad 57 mesas electorales, han de nombrarse para cada una de ellas otros tantos presidentes y 114 vocales, todos ellos con carácter de titular. Además, deberán designarse 114 presidentes suplentes y 228 vocales, asimismo suplentes, a razón de 2 presidentes y 4 vocales por cada una de las mesas. En segundo lugar, el sorteo consistirá en la extracción de 9 números aleatorios generados por ordenador personal para cada una de las mesas electorales, habiéndose dispuesto como número máximo posible el número 1136 correspondiente a la sección primera del distrito cuarto, mesa B. En caso de que el número extraído fuere mayor que el número de electores de la correspondiente mesa en alguna de las secciones, para la designación del correspondiente miembro de la mesa electoral se tomará dicho número suprimiendo la unidad de centena. Si el número resultante fuere 0, el número que servirá para la designación del correspondiente cargo será el 1. De los números extraídos, los 3 primeros se utilizarán para la elección del presidente, el primero de ellos para designar el titular y el segundo y el tercero para designar al primer y segundo suplente respectivamente. Si el que resultara elegido no pudiera ser nombrado por fallecimiento o cualquier otra causa reglamentaria, se elegiría al posterior de la lista o censo y así sucesivamente hasta la obtención del correspondiente miembro de la mesa electoral. En cuanto a los vocales, se utilizarán los 6 números restantes, los 2 primeros de ellos para designar respectivamente al primero y segundo vocal titular y los 4 restantes para la elección de los respectivos suplentes para la primera y segunda vocalía y por este orden. Si el que resultara elegido no pudiera ser nombrado también por fallecimiento o cualquier otra causa reglamentaria, se elegirá al posterior de la lista o censo y así sucesivamente hasta la obtención del correspondiente miembro de la mesa electoral. En tercer lugar, una vez extraídos todos los números de la selección ante el Pleno Corporativo, se dispondrá, con arreglo a los mismos y a las anteriores normas, la ejecución del proceso informático preciso para la designación de los miembros que hayan de formar las mesas electorales, procediéndose en este caso, por mi parte, a la lectura del resultado nominativo de cada mesa. En cuarto lugar, este resultado se comunicará dentro del plazo legal establecido al efecto a la Junta Electoral de Zona a los efectos pertinentes. Muy bien, muchas gracias. ¿Podemos aprobar estas normas? Señores, ¿podemos aprobar las normas? Sí. Muy bien, es que es preceptivo, no es por otra cosa. Pues entonces quedan aprobadas por unanimidad y procedemos, por favor, al sorteo. Adelante. Empezamos con la primera mesa, distrito primero, sección primera, mesa única, edificio
del Ayuntamiento, presidente titular Gloria Isabel Alonso García, primer suplente presidente Santiago Carmelo Sanz Jiménez, segundo suplente María Aránzazu Muñoz Sánchez, primer vocal titular José Luis Cabrero Castrejón, primer suplente primer vocal Gala Sánchez Vázquez, segundo suplente Pablo Peláez Galán, segundo vocal titular David Rafael Alberti Suárez, primer suplente Pedro Galán Blázquez y segundo suplente segundo vocal Fernando Sánchez Arroyo. Distrito primero, sección segunda, mesa A, edificio Colegio Público San Esteban. Presidenta María Ester Pilar Hernández Gutiérrez. Primer suplente de esta, María Victoria García Sánchez. Y segundo suplente, Eugenio Encabo González. Primer vocal titular, Sonsoles Hernández Gutiérrez. Primer suplente de primer vocal, Clara Cruz García. Segundo suplente, Juan Francisco García Hernández. Segundo vocal titular, Jesús Gutiérrez Gómez. Primer suplente de este, César Galán Segovia. Y segundo suplente, Aymara María Gualapuru Montoiro. Distrito primero, sección segunda, mesa B, Colegio Público San Esteban, presidenta Julia Parra Gutiérrez, primer suplente de presidenta Teresa Rosario Ramos Miguel, segundo suplente María Jesús Juana Bravo, primer vocal José Ignacio Terrón González, primer suplente de este Alicia Sanchidrián Rodríguez, segundo suplente Carmelo Sáez Martín, segundo vocal titular Rosa María Jiménez Molina, primer suplente de esta Julio César Jiménez Encinar y segundo suplente David Moya Torres. Distrito segundo, sección primera, mesa A, Colegio Diocesano, presidenta María Isabel Huerta Lucas, primer suplente de esta Alfredo Delgado López, segundo suplente de presidente María Teresa Fidalgo García, primer vocal titular Jorge Dios Bullido, primer suplente primer vocal Teresa Garzón Vázquez y segundo suplente María Luisa González Lumbreras, segundo vocal Ana María Jiménez Martín, primer suplente de esta César Díaz Gutiérrez y segundo suplente Miguel Domínguez Sahagún. Distrito segundo, sección primera, mesa B, Colegio Diocesano, presidenta María Soledad Rodríguez Dolláguez, primer suplente de esta Mercedes Alejandra Sánchez Gos, segundo suplente Marco Iván Ruiz Frutos, primer vocal titular Pedro Martín Sánchez, primer suplente de este José Piñero García, segundo suplente José Manuel Terceño González, segundo vocal titular Óscar Mendoza Martín, primer suplente de este Raquel Rollón Casillas y segundo suplente Ricardo Portugal López. Distrito segundo, sección segunda, mesa única, Instituto Isabel de Castilla, presidenta María Eugenia Grande Pardo, primer suplente de esta Leticia Vallejo Domínguez, segundo suplente María Carretero Sánchez, primer vocal titular Lourdes Beatriz Chimbo Tanguila, primer suplente de esta Aimé Estefani Canales Larrea, segundo suplente Manuel Enríquez Sanz, segundo vocal titular Miguel Ángel Sánchez Sánchez, primer suplente de este, María Encarnación Pozo Garcinuño y segundo suplente a María Sánchez Suárez. Distrito tercero, sección primera, mesa A, Colegio Público La Encarnación, presidente José Luis Garcinuño Galán, primer suplente Carmelo Herráez Pindado, segundo suplente Beatriz Fernando Galán, primer vocal titular Raquel Álvarez Jiménez, primer suplente de esta Marciel Blanco Jiménez, segundo suplente José Luis Caballero Galán, segundo vocal titular Ana Aceves Pérez, primer suplente de esta José David García Serapio y segundo suplente María Sonsoles Herrero Martín. Distrito tercero, sección primera, mesa B, Colegio Público La Encarnación, presidenta Piedad Rodríguez Robledo, primer suplente de esta José Antonio Moreno Martínez, segundo suplente Juan José Zapatera Ortíguez, primer vocal titular María Sonsoles López Peral, primer suplente de esta Nuria Núñez Crespo y segundo suplente Alejandro Felipe Worsley Sáez, segundo vocal titular Olga Sabina Lusquiños Muñoz, primer suplente de esta Marcelo Moreno Corbacho y segundo suplente José Luis Plaza Santo Tomás. Distrito tercero, sección segunda, mesa A, Colegio Público El Pradillo, presidenta María del Mar Jiménez Jiménez, primer suplente de presidente Luis Miguel Campillo Díaz, segundo suplente María Teresa Jiménez Manzanas, primer vocal titular Raquel González Vázquez, primer suplente de esta Alfonso Manuel Carrera Martínez, segundo suplente Ángel González González, segundo vocal titular María Teresa Gómez Romero, primer suplente Aurelia Blázquez Jiménez y segundo suplente María del Carmen Hernández Romero. Distrito tercero, sección segunda, mesa B, Colegio Público El Pradillo, presidente Antonio Martín Corredera, primer suplente de este María Dolores Tejerizo Sanchidrián y segundo suplente Ana Isabel Velayos Jiménez, primer vocal titular Borja Pascual Pindado, primer suplente de este Guadalupe Velayos Jiménez y segundo suplente Jorge Martín González,
Segundo vocal titular, María Vanessa López Gómez. Primer suplente de esta, Javier Oliva Otero. Y segundo suplente, María Paz Muñoz López. Distrito cuarto, sección primera, mesa A, Colegio Público Aldea del Rey Niño. Presidenta, Eva María Novoa Nieto. Primer suplente de esta, Óscar García Martín. Y segundo suplente, José Luis Martín García. Primer vocal titular, María Mercedes Jiménez Jiménez. Primer suplente de esta, Alberto Jiménez Jiménez. Y segundo suplente, Gaspar López Santiago. Segundo vocal titular, María Ángeles Valverde Delgado. Primer suplente de esta, Cristian Hernández Enrique. Segundo suplente, José Antonio Martín Jiménez. Distrito cuarto, sección primera, mesa B, Colegio Público San Pedro Bautista. Presidente, Raúl Jiménez Jiménez. Primer suplente, María Jesús Martín Sánchez. Segundo suplente, María Jesús Calderón Castaño. Primer vocal titular, Isaac Enrique Villacastín González. Primer suplente de este, Guillermo Lozano Martínez. Y segundo suplente, Francisca Martín González. Segundo vocal titular, José Miguel García García. Primer suplente de este, José Luis Martín Jiménez. Y segundo suplente, María Ángeles Navarro Martínez. Distrito cuarto, sección segunda, mesa A, Centro de Educación Permanente de Adultos. Presidenta, María Sonsoles Jiménez Holgado. Primer suplente de esta, Álvaro Gutiérrez Juez. Y segundo suplente, María Begoña Cruz Fernández. Primer vocal titular, Gustavo García García. Primer suplente de este, Sandra García García. Y segundo suplente, Sandra García Blázquez. Segundo vocal titular, Ana Isabel García Sánchez. Primer suplente de esta, Carlos Jiménez Sanz. Segundo y segundo suplente, María Sonsoles Arroyo Sánchez. Distrito cuarto, sección segunda, mesa B, Centro de Educación Permanente de Adultos. Presidenta, María del Rosario Martín Tabernero. Primer suplente de esta, Ana María Sánchez Torreño. Y segundo suplente, Ángel Fernando López Montero. Primer vocal titular, Ángel López Jiménez. Primer suplente de este, Sonsoles Muñoz Martín. Y segundo suplente, María Teresa Pacho Muñoz. Segundo vocal titular, David Perrino Gutiérrez. Primer suplente de este, María del Pilar Moreno Moreno. Y segundo suplente, Gema Sonsoles Sánchez Sánchez. Distrito cuarto, sección tercera, mesa única, Colegio Público Juan de Yepes. Presidente, Federico Carrera Salvador. Primer suplente de este, Andrés Sesmero Velasco. Y segundo suplente, Nicasio Martín Martín. Primer vocal titular, María del Pilar Garro Lobo. Primer suplente de esta, Enrique González Fernández. Y segundo suplente, Andrés Núñez Ferrero. Segundo vocal titular, Francisco García Sánchez. Primer suplente de este, Verónica Gutiérrez Alzuguren. Y segundo suplente, María Soledad Martín Jiménez. Distrito cuarto, sección cuarta, mesa única, Colegio Público Pablo VI. Presidenta, Montserrat López Herranz. Primer suplente de esta, María Belén García Jiménez. Y segundo suplente, María del Pilar Jiménez Jiménez. Primer vocal titular, Rosa María Zazo Cano. Primer suplente de esta, Benjamín Zazo Sánchez. Segundo suplente, Juan Ángel Jiménez Martín. Segundo vocal titular, Eva María Méndez Peral. Primer suplente de esta, Luis Miguel Sanz Gay. Y segundo suplente, Elena Jiménez Di Manuel. Distrito cuarto, sección quinta, mesa única, Instituto Jorge de Santayana. Presidente, Miguel Ángel Rodríguez Sánchez. Primer suplente de este, Marta Jiménez González. Y segundo suplente, María Yolanda Sánchez Díez. Primer vocal titular, Navidad Gallego Calleja. Primer suplente de esta, María Consolación Muñoz Monte. Y segundo suplente, Teresa García Arenas. Segundo vocal, Aitor Jiménez Jiménez. Primer suplente de este, José Luis González González. Y segundo suplente, Roberto Mendoza Escudero. Distrito cuarto, sección sexta, mesa A, Colegio Público Cervantes. Presidenta, Lucía García Conde. Primer suplente de esta, Vicente Herminio Jiménez Casimiro. Segundo suplente, Fernando Gimare Pindado. Primer vocal, Mariana Nieves Hernández Hernández. Primer suplente de esta, Ismael Jiménez Bellas. Y segundo, Yolanda Hernández Martín. Segundo vocal titular, María Consuelo Jiménez Sánchez. Primer suplente de esta, Silvia María Encinaz Martín. Y segundo suplente, Fernando González Jiménez. Distrito cuarto, sección sexta, mesa B, Colegio Público Cervantes. Presidenta, María Ángeles San Pedro Espinosa. Primer suplente de esta, Concepción Sánchez Cecín. Y segundo suplente, Miguel Ángel Velayos Núñez. Primer vocal titular, Luz Amparo Narváez Restrepo. Primer suplente de esta, Luis Miguel Moreno Martín. Y segundo suplente, Luis Carlos Santamaría Rivas. Segundo vocal titular, Diego Tenrero Herráez. Primer suplente de segundo vocal, Pilar Gloria Pileño Rodríguez. Y segundo suplente, Rosario Rodríguez García. Distrito cuarto, sección octava, mesa A, Instituto José Luis López Aranguren. Presidenta, Ana María Almarza Rey. Primer suplente,
Alicia Caballero Herráez y segundo suplente Ascensión Jiménez Sánchez. Primer vocal titular Paula Gómez Sánchez, primer suplente de esta Miguel García López y segundo suplente Miguel Ángel García Martín. Segundo vocal titular Leonardo García Herráez, primer suplente de este María Sonsoles Gil Sánchez, segundo suplente Alicia Cortés López. Distrito cuarto, sección octava, mesa B, Instituto José Luis López Aranguren, presidente Miguel Negro Vázquez. Primer suplente de este Randul Placencia Guerrero. Segundo suplente Ramón Sanz Velasco. Primer vocal titular Daniel Muñoz Orgaz. Primer suplente de este Juana Muñoz Jiménez. Segundo suplente Concepción Rodríguez Moreno. Segundo vocal titular María Sonsoles Pascual Muñoz. Primer suplente de esta Álvaro Pérez Salillas y segundo suplente María Azucena Muñoz Martín. Distrito cuarto, sección novena, mesa A, Centro Polivalente Zona Sur, presidenta María Celeste Jiménez González. Primer suplente de esta María Jesús García Ferradal y segundo suplente Mercedes Isabel Ajates Mories. Primer vocal titular Juan Carlos Jiménez Ovejero. Primer suplente de este María Rosa González González. Segundo suplente María Selena García Álvarez. Segundo vocal titular Fernando Herrera Aldudo. Primer suplente de este María Teresa González Benito y segundo Ciriaco García González. Distrito cuarto, sección novena, mesa B, Centro Polivalente Zona Sur. Presidenta María Dolores Rubia Vaquero. Primer suplente de esta Celia Tesorero Río y segundo suplente Rafael Pinto Alonso. Primer vocal titular Eva María Pérez Úbeda. Primer suplente de esta Juan Francisco Martín Puentes y segundo suplente Juana Martín Rodríguez. Segundo vocal titular María del Carmen Sánchez Sáez. Primer suplente de esta César Andrés Labarca Guerrero y segundo suplente Atalo Martín Martín. Distrito cuarto, sección décima, mesa única, Instituto José Luis López Aranguren, presidente Juan Carlos Prieto Tejedor. Primer suplente David Dueñas Martín y segundo María Reyes Pindado Pozo. Primer vocal titular Antonio Galán Montero. Primer suplente de este Santiago Martín Arévalo y segundo suplente Ángel Rocha Lumbreras. Segundo vocal titular Justo Martín Carretero. Primer suplente Cristina López Enríquez. Segundo suplente María Rosario Hernández Muñoz. Distrito cuarto, sección decimoprimera, mesa A, Colegio Público Santo Tomás. Presidenta María Teresa Hernández González. Primer suplente presidente José Luis González Ramos. Segundo suplente Eduardo Enrique Blázquez Amo. Primer vocal titular Ana María Herrero Lafón. Primer suplente de esta Jesús Manuel Alvarado Muñoz. Segundo suplente Belén Blázquez García. Segundo vocal titular Alejandro Arrabal Blázquez. Primer suplente de este Gema Delgado Iglesia y segundo Gabriel Gómez Díaz. Distrito cuarto, sección decimoprimera, mesa B, Colegio Público Santo Tomás. Presidenta María Jesús Rodrigo Manso. Primer suplente Inmaculada López Martín. Segundo suplente Milagros López Sánchez. Primer vocal titular Daniel Martínez Mena y primer suplente de este Leoncio Sainz Nieto. Segundo suplente Francisco Manuel Montenegro Gil. Segundo vocal titular Marco Antonio Valentín Siu. Primer suplente de este María Yolanda Martín Mories y segundo suplente Víctor Santos Villagra. Distrito cuarto, sección decimosegunda, mesa única, nuevo Centro Integrado de Formación Profesional. Presidenta María Vázquez Castañón. Primer suplente de esta Jesús González Ruiz. Segundo suplente María Pilar Jiménez Ruiz. Primer vocal titular Montserrat Gómez Garcenuño. Primer suplente de esta María José Sánchez Jiménez y segundo suplente Diego Rodríguez Blázquez. Segundo vocal titular Jesús Rodríguez Menduiña. Primer suplente de este Gustavo Ramos Prieto. Segundo suplente Tamara Sánchez Galán. Distrito cuarto, sección decimotercera, mesa única, Colegio Público Juan de Yepes. Presidente José Vicente Martín Martín. Primer suplente de este Álvaro Jiménez López. Segundo suplente María del Carmen Martín Martín. Primer vocal titular Montserrat Echevarría Martínez. Primer suplente de esta José María Navarro García. Segundo suplente Fabio Andrés Jaimes Bautista. Segundo vocal titular Sonia Pacho González. Primer suplente de esta Juan Luis Roanes Pérez. Segundo suplente María Jesús Sáez Río. Distrito cuarto, sección decimocuarta, mesa única, Colegio Público Pablo VI. Presidente Ricardo Moreno Úbeda. Primer suplente de este Pedro Luis Encinar Ríos. Segundo suplente Felisa Noya González. Primer vocal titular Teresa González Jiménez. Primer suplente de esta Diana Álvarez Berrón. Y segundo suplente Ana Emerenciana Santos Beltrán. Segundo vocal titular Javier Navajo Gutiérrez. Primer suplente Marta María Casillas Sastre y segundo suplente Rosa María Sánchez Sáez. Distrito quinto, sección primera, mesa A, Instituto Alonso de Madrigal. Presidenta María Luz Herrero Blázquez. Primer suplente de esta Julio César Aldea Rodríguez. Segundo suplente José Carlos Casquero Fernández. Primer vocal titular Nuria Jiménez Hernández
Primer suplente de esta, Isabel Jiménez Ferráez. Segundo suplente, Blas González Muñoz. Segundo vocal titular, María del Rosario Frías Martín. Primer suplente de esta, Gonzalo Jiménez Jiménez. Y segundo suplente, Juan Estevez Pequeño. Distrito quinto, sección primera, Besa B, Instituto Alonso Madrigal. Presidenta, Almudena Rebollo Jiménez. Primer suplente, Jesús Ángel Sanchidrián Velayos. Segundo suplente, María Ángeles Pérez López. Primer vocal titular, Alfonso Sánchez Muñoz. Primer suplente de este, Diego Prieto Sánchez. Segundo suplente, Rosa María Rodríguez González. Segundo vocal titular, Nicolasa Verónica Martín Díaz. Primer suplente de esta, María del Carmen Serrano Jiménez. Segunda suplente, María Victoria Sanchidrián Velayos. Distrito quinto, sección segunda, Mesa A, Colegio Público Santa Ana. Presidente, Eduardo Grande García. Primer suplente de este, Ana Belén Arco Torres. Y segundo suplente, Iván Aldea López. Primer vocal titular, Eugenio Galán González. Primer suplente de este, Alicia Jiménez Castelo. Y segundo suplente, Olga Diego Asensio. Segundo vocal titular, María Belén Galán Muñoz. Primer suplente de esta, Diego Espí Gil. Y segundo suplente, María Garzón Sáez. Distrito quinto, sección segunda, Mesa B, Colegio Público Santana. Presidente, Manuel Rubio Díaz. Primer suplente, Inmaculada Vega Martín. Y segundo suplente, José Luis Nogal García. Primer vocal titular, Alfonso Olmo Campillo. Primer suplente de este, Javier Rodríguez Aparicio. Y segundo suplente, Adrián Sánchez Gutiérrez. Segundo vocal titular, Jaime Rosado Sánchez. Primer suplente de este, Diego Martín Sánchez. Segundo suplente, María Joaquina Prudencio García. Distrito quinto, sección tercera, Mesa única, Instituto Isabel de Castilla. Presidenta, Laura Sánchez Zazo. Primer suplente de esta, José María Garzón Gutiérrez. Y segundo suplente, Raquel Muñoz Díaz. Primer vocal titular, Omar Lorenzo Cuevas. Primer suplente de este, Antonio González Suárez. Y segundo suplente, Julián Vallejo Martín. Segundo vocal titular, María Asunción Casillas Villegas. Primer suplente de esta, Juan Carlos Centeno Cepa. Y segundo suplente, Luis Borreguero Romero. Distrito quinto, sección cuarta, Mesa A, Escuela Universitaria de Formación del Profesorado. Presidenta, Cristina Blázquez Mateos. Primer suplente de esta, Ana Belén Hernández Martín. Segundo suplente, David González Moreno. Primer vocal titular, Felipa Hernández Martín. Primer suplente de esta, Ana María Fort Martínez. Segundo suplente, María Milagros González García. Segundo vocal titular, Rosario González Carrera. Primer suplente de esta, María Jesús Alonso Sanchidrián. Y segundo suplente, José Santiago Vados Vargas. Distrito quinto, sección cuarta, Mesa B, Escuela Universitaria de Formación del Profesorado. Presidenta, María Gema López Blázquez. Primer suplente de esta, Sagrario Izquierdo Juan. Y segundo suplente, Reyes Muñoz Jiménez. Primer vocal titular, Patricia Sánchez Bartolomé. Primer suplente de esta, María Jesús Puerto Estevez. Y segundo suplente, María Rosario Martín Martín. Segundo vocal titular, Gabriel Yonte González. Primer suplente de este, María del Carmen Jiménez García. Y segundo suplente, María Oliva Méndez Gómez. Distrito quinto, sección quinta, Mesa A, Colegio Público Arturo Duperier. Presidente, Juan José Jiménez Sánchez. Primer suplente, Victoria Rivas Arenas. Y segundo suplente, José Díaz Núñez. Primer vocal titular, María del Rosario García López. Primer suplente de esta, María Inés Jiménez Jiménez. Segundo suplente, Ignacio Borges Chamorro. Segundo vocal titular, Adolfo Jiménez Martín. Primer suplente de este, Pedro González Sáez. Segundo suplente, Laura Bravo López. Distrito quinto, sección quinta, Mesa B, Colegio Público Arturo Duperier. Presidenta, Juana Rodríguez Sánchez. Primer suplente de esta, María Mercedes Rodríguez Legido. Y segundo suplente, Jovita Martín Garrosa. Primer vocal titular, María Lourdes Sánchez Pacho. Primer suplente de esta, Tania Martina Rivas. Y segundo suplente, Francisco Javier Sevillano Sánchez. Segundo vocal titular, Carlos Vega García. Primer suplente de este, María Begoña Parra Martín. Segundo suplente, Ruth Vegas Jerónimo. Distrito quinto, sección sexta, Mesa A, Nuevo Centro Integrado de Formación Profesional. Presidenta, Vanessa Blanco Rincón. Primer suplente de esta, Gema Alonso Calzadilla. Y segundo suplente, Gregorio Ángel Encinas Quintas. Primer vocal titular, Ana Isabel Díaz Barrera. Primer suplente de esta, María González Pindado. Segundo, Rosa María Blázquez Puente. Segundo vocal titular, Ana Cristina Jiménez Jiménez. Primer suplente de esta, Rubén García Díaz. Y segundo suplente, María Teresa Fernández Sánchez. Distrito quinto, sección sexta, Mesa B, Nuevo Centro Integrado de Formación Profesional. Presidenta, María del Pilar Rodríguez Aparicio. Primer suplente de esta, Natalia Zamarreño Vaquero. Y segundo suplente, Javier Martín García. Primer vocal titular, Cristina Rodríguez Jiménez. Primer suplente de esta, Ana Belén Muñoz Martín. Y segundo suplente, Alberto Remesal Fernández. Segundo vocal titular, Begoña Jiménez Merino. Primer suplente de esta, María Elena Yuste López. Segundo suplente, José Ignacio
Pérez García. Distrito sexto, sección primera, mesa única, Colegio Público Santa Teresa. Presidenta María Ángeles Martín Jiménez. Primer suplente de esta, Raúl Fernández Reynoso. Segundo suplente, María del Carmen Martín Pérez. Primer vocal titular, Lorenzo Palomo Fernández. Primer suplente de este, José Sánchez Estero. Segundo suplente, José Joaquín Montero Trullén. Segundo vocal titular, Joaquín García Muñoz. Primer suplente de este, Isabel Jiménez Galán. Y segundo suplente, Florinda Marcelina Jiménez Gutiérrez. Distrito sexto, sección segunda, mesa única, Colegio Público Claudio Sánchez Albornoz. Presidente, Ángel Andrés Herrero Marcos. Primer suplente de este, José Miguel López Martín. Y segundo suplente, Patricia Vaquero Romero. Primer vocal titular, María del Puerto Calvo González. Primer suplente de esta, Francisco Javier García Cristóbal. Segundo suplente, María Rosario Rodríguez López. Segundo vocal titular, Olga Blanco Rodríguez. Primer suplente de esta, Nabila Benjalá Chawi. Y segundo suplente de Olga, de la segunda vocal titular, segundo Osvaldo Guamán Ordóñez. Distrito sexto, sección tercera, mesa A, Colegio Público Claudio Sánchez Albornoz. Presidenta Raquel García Díaz. Primer suplente de esta, María Ángeles García Martín. Segundo suplente, Gustavo Duque López. Primer vocal titular, Ángel Hernández Sánchez. Primer suplente de este, Juan Emilio Ayuso Roda. Segundo suplente, Manuel Jiménez Martínez. Segundo vocal titular, Aránzazu González Umbreras. Primer suplente de esta, Teresa de Jesús Díaz Martín. Y segundo suplente, Julio Félix Basterrechea. Distrito sexto, sección tercera, mesa B, Colegio Público Claudio Sánchez Albornoz. Presidente, Alfonso Sánchez Collado. Primer suplente de este, Raquel Meneses Gutiérrez. Segundo suplente del presidente, Roberto Muñoz Martín. Primer vocal titular, María del Carmen Rodríguez Sánchez. Primer suplente de esta, Diego Río Contreras. Y segundo suplente, Daniel Martínez Castro. Segundo vocal titular, Olga Pindado García. Primer suplente de esta, María Sonia Zancajo Martín. Y segundo suplente, María Isabel Zazo Sáez. Distrito sexta, sección cuarto, mesa única, Instituto Vasco de la Zarza. Presidente, Alfonso Isidro López Díaz. Primer suplente de este, Luis Miguel Montes Martín. Y segundo suplente, José Vicente Sánchez Rodríguez. Primer vocal titular, Javier Jiménez López. Primer suplente de este, Ignacio Reviejo Salamanca. Segundo suplente, María del Carmen Jiménez Iglesias. Segundo vocal titular, María Teresa Sánchez Hernández. Primer suplente de esta, José Luis Garcinuño Fernández. Segundo suplente, Laura Carlota Ordóñez Manso. Distrito sexto, sección quinta, mesa única, Instituto Vasco de la Zarza. Presidenta, María García Martín. Primer suplente, Enrique Jiménez Lastra. Y segundo suplente, María Jesús Granja Bernal. Primer vocal titular, María Teresa Muñoz Martín. Primer suplente de esta, Carlos Hernández Hernández. Segundo suplente, Miguel Ángel Rodríguez. Segundo vocal titular, Jorge Jiménez Sánchez. Primer suplente de este, Francisco Javier Muñoz Retuerce. Y segundo suplente de este, Francisco Javier Rollán Quirós. Distrito sexto, sección sexta, mesa única, Colegio Público Reina Fabiola. Presidenta, Isabel María Polo Mazas. Primer suplente de esta, Ángel Vizcaíno Curiel. Y segundo suplente, Pedro Iván Gómez Sánchez. Primer vocal titular, Sara Sonsoles Martín Fernández. Primer suplente de esta, Javier Perales Muñoz. Y segundo suplente, María del Carmen Rengifo Chávez. Segundo vocal titular, José Emilio Úbeda Arroyo. Primer suplente, Gerardo Hernández Garzón. Y segundo suplente, Rosa Soledad Gil Ramos. Distrito sexto, sección séptima, mesa única, Colegio Público Reina Fabiola. Presidenta, Silvia Sánchez Jiménez. Primer suplente, Inés María Sanchidrián Sánchez. Segundo suplente, Manuel Cristian López Castillo. Primer vocal titular, Caridad Antonia Matea Ortega. Primer suplente de esta, Sonsoles Almarza Soto. Segundo suplente, María Priscila Díaz Martín. Segundo vocal titular, Félix Vega Martín. Primer suplente de este, Manuela Martín Blázquez. Segundo suplente, Diego Jiménez Jiménez. Distrito sexto, sección octava, mesa única, Colegio Público Comuneros de Castilla. Presidenta, Araceli Jiménez Manteca. Primer suplente, María Leonor Izquierdo Martín. Y segundo suplente, Roberto Llorente Rincón. Primer vocal titular, Manuela García Rodríguez. Primer suplente de esta, César Hernández Jiménez. Segundo suplente, David Juárez Rodríguez. Segundo vocal titular, Eduardo Sangil Muñoz. Primer suplente, Fernando Gutiérrez Fernández. Segundo suplente, María Cruz González Trujillano. Distrito sexto, sección novena, mesa única, Colegio Público Santa Teresa. Presidenta, Carmen Muñoz Martín. Primer suplente, Fernando Jiménez Freile Durán. Segundo suplente, Marta Isabel María Rodríguez. Primer vocal titular, José María Grande Pardo. Primer suplente, María Sonsoles Sáez Jiménez. Segundo suplente, Celso José Hernando Muñoz.
Segundo vocal titular, Marta Adrados Martín. Primer suplente, Germán Vázquez Rodríguez. Segundo suplente, Elena Martín Trujén. Distrito sexto, sección décima, mesa única, edificio Parque Municipal de Educación Vial. Presidente, Juan Ignacio Hernández Pérez. Primer suplente, Gregorio Rebollo Jiménez. Segundo suplente, Javier Martín Muñoz. Primer vocal titular, Itanousor Itaraz Choulamani, más o menos. Primer suplente de María del Pilar Muñoz Plaza. Segundo suplente, Ernesto Sánchez Gómez. Segundo vocal titular, Javier Martín Boluda. Primer suplente, María Victoria Maroto Caro. Segundo suplente, Sonsole Gómez Jiménez. Distrito sexto, sección decimoprimera, mesa única, Conservatorio de Música, Tomás Luis de Victoria. Presidente, Ulises Garcinuño López. Primer suplente, Carlos Rodrigo Martín. Segundo suplente, Ana María Acero Martín. Primer vocal titular, Olga Fuentes Sánchez. Primer suplente de esta, Marta Pérez Muñoz. Segundo suplente, Francisco Javier Corbo González. Segundo vocal titular, Alba María Pardo Vázquez. Primer suplente de esta, Jorge Fernández Sáez. Segundo suplente, María Sonsoles Lumbreras González. Distrito sexto, sección decimosegunda, mesa A, Parque Municipal de Extinción de Incendios. Presidente, Eleuterio Hernández Jiménez. Primer vocal, Conrado García Muñoz. Primer suplente, presidente, Conrado García Muñoz. Segundo suplente, Agustina García García. Ahora sí, primer vocal, Javier Fabián Garro. Primer suplente de este, Juan Carlos Gutiérrez Gutiérrez. Segundo suplente, Cristina González Jiménez. Segundo vocal titular, María Almudena Blanco Calvo. Primer suplente, Virginia Hernández Rodríguez. Y segundo suplente, Pedro Almohaya González. Distrito sexto, sección decimosegunda, mesa B, Parque Municipal de Extinción de Incendios. Presidente, Crescencio Martín García. Primer suplente de este, María Isabel López Martín. Segundo suplente, Carlos Mendiguchía Ruiz. Primer vocal titular, Aránzazu Robles Jiménez. Primer suplente de esta, David Rodríguez Gómez. Segundo suplente, Lucía López González. Segundo vocal titular, Javier López Picón. Primer suplente de este, Tamara Soledad Martínez Sánchez. Segundo suplente, Raúl Saiz Bernardo. Distrito sexto, sección decimotercera, mesa A, Conservatorio de Música Tomás Luis de Victoria. Presidenta, Alicia María Dios Hernández. Primer suplente, Ignacio Jiménez Iglesias. Segundo suplente, Raquel Canales García. Primer vocal titular, Álvaro Hernández Zazo. Primer suplente de este, Daniel Jiménez Parra. Segundo suplente, Daniel Díaz Oz. Segundo vocal titular, Francisco Javier García Casado. Primer suplente de este, Rosalía Contra Galván. Y segundo suplente, Esther Jiménez Díaz. Distrito sexto, sección decimotercera, mesa B, Conservatorio de Música Tomás Luis de Victoria. Presidente, José Javier Sánchez Sánchez. Primer suplente, María Sánchez Drán Jiménez. Y segundo suplente, Beatriz Sánchez Muñoz. Primer vocal titular, David Tapia Hernández. Primer suplente, Sofía Isabel Real Jiménez. Segundo suplente, Miguel Ángel Oso Collado. Segundo vocal titular, Francisco José Regidor González. Primer suplente de este, Jesús Martín Hernández. Y segundo suplente, María Teresa Salgado Pérez. Distrito sexto, sección decimocuarto, mesa única, Biblioteca José Jiménez Lozano. Presidente, Juan Carlos Gutiérrez Sánchez. Primer suplente de este, Carlos Muñoz Quirós. Segundo suplente, Moisés Pindado González. Primer vocal titular, Lourdes Rodríguez Jiménez. Primer suplente de esta, María del Carmen Montero Rodríguez. Segundo suplente, Sandra Crespo Muñoz. Segundo vocal titular, Beatriz Muñoz Río. Primer suplente de esta, María Jesús García Jiménez. Y segundo suplente, María del Pino Almeida Sánchez. Está. Muy bien, pues muchas felicidades a todos los que les ha tocado cumplir con este. Se rían, esto es un privilegio, incluidos los presentes. Así que nada, felicidades para ejercer esta labor democrática tan importante. Muy bien, antes de pasar a tratar el 10º punto y último del orden del día, les tengo que decir que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, pregunto a los grupos municipales si existe algún asunto no incluido en el orden del día y que por razones de urgencia deba someterse a la consideración del Ayuntamiento Pleno sin que tenga cabida en el punto ruegos y preguntas. Gracias. Pues entonces ahora sí, control del Gobierno municipal, ruegos y preguntas. Sí, adelante. Tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Hemos sabido que la empresa concesionaria de la limpieza viaria y recogida de residuos está entrando en un proceso de conflicto laboral. El ruego es que medie usted en el mismo para evitar que se produzcan situaciones indeseables para los trabajadores y los ciudadanos. Además, máxime en esta época en que, por estar celebrando el 5º centenario del nacimiento de Teresa de Cepeda, el efecto rebote
daría directamente en la diana del turismo. Gracias. ¿Alguno más? No. Bueno, están entrando en un tratamiento de un convenio colectivo. No es, de momento, no va más allá. Pero bueno, estaremos vigilantes, sin duda, para que eso no ocurra. Muy bien, muchas gracias. Creo que antes de levantar la sesión tengo que decirles, desgraciadamente, que hay 3 mujeres asesinadas por violencia de género desde el último pleno de abril. Uno en Alhaurín de la Torre, otra en Lleida y otra en Vitoria. 3 muertes más, 3 desgracias más y 3 gritos más que damos desde este pleno corporativo para que esto no se vuelva a repetir. Gracias a todos. Se levanta la sesión.